Bob Schiffer, uno de los directivos de la organización evangélica Navegantes, contó la historia de cómo, antes de ser creyente, jugaba hockey profesional en Canadá. A él le habían enseñado a pelear tanto en la pista de hielo como fuera de ella, y le encantaba. En una oportunidad, a causa de una pelea en un bar, fue llevado a prisión. Varios años después, Bob y su esposa se convirtieron. Después aceptaron un trabajo en una organización misionera en los Estados Unidos. Bob tuvo que solicitar un permiso del gobierno como inmigrante que le permitía a él y a su esposa permanecer en los Estados Unidos. Pero como él tenía un incidente en la cárcel en su récord criminal, le negaron su pedido. Después de haber intentado todo lo que había sido posible para eludir ese problema de su registro criminal, decidieron volver a Canadá y solicitar lo que se llama la amnistía de la reina. Después de una investigación, el gobierno le dio ese perdón y Bob recibió la siguiente nota en el correo. La nota decía así: «Hemos recibido el pedido de parte del señor Schiffer para que se le diera un perdón en cuanto a los cargos que tiene en su contra, y como el abogado general nos entregó un reporte para que consideráramos la cuestión, estamos dispuestos a otorgarle la clemencia real a Robert Schiffer. Hemos perdonado, remitido y liberado al mismo de la pena de la cual era hallado culpable». Hasta ahí lo que decía la nota. Desde el momento en que este hombre recibió este documento, cuando se le preguntaba si tenía algún registro criminal, él podía responder con honestidad, no. El perdón significaba que él había sido liberado de todo castigo posible por los crímenes, y el registro con los crímenes cometidos fue borrado por completo. ¿Por qué? Porque Bob Schiffer había recibido el perdón de la reina. Hoy, llegamos al mismo anuncio que cada uno de nosotros hemos recibido, por decirlo así, en el correo, una carta directamente de Dios. La carta se llama Romanos. Y la amnistía del rey está declarada en el primer versículo del capítulo 8. Mientras busca el pasaje en su Biblia, quiero que sepa que este capítulo ha sido llamado por muchos eruditos el capítulo más importante de toda la Biblia. Un hombre escribió que si la Biblia fuera un tesoro de joyas, Romanos sería el diamante en medio de todas las demás joyas preciosas, y el capítulo 8 sería la punta resplandeciente de ese diamante. Vamos a ver el perdón del rey. Está basado en Romanos capítulo 8, versículo 1. El capítulo 8 de Romanos comienza sin condenación y concluye sin separación. En el versículo 1 está registrado el perdón del rey, donde leemos: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». ¡Qué versículo más maravilloso! El brillo del Evangelio se hace evidente de manera inmediata y es diferente a cualquier verdad que el hombre pueda concebir. Aquí habla de perdón sin penitencia. Así es. Las religiones del mundo jamás van a concebir que un versículo así esté después del capítulo 7 de Romanos. En estos capítulos hemos aprendido que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. No tenemos excusa, según Romanos 2:1. Hemos aprendido también que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. También que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Y también hemos aprendido que nuestra tendencia a pecar se aferra a nosotros como un cadáver en descomposición, como dice Romanos 7:24. Luego, en el último versículo del capítulo 7, somos enfrentados con la realidad que el pecado va a seguir su guerra con nosotros en la carne. El próximo versículo debería decir: «Por lo tanto, la condenación para todos está garantizada, inclusive para aquellos que dicen conocer a Jesucristo». Pero no está ese versículo. Seguramente, la humanidad no se puede librar de este problema con algún tipo de pago por lo que hizo en el pasado.
La mente natural de la humanidad demanda que no puede haber un perdón sin haber una penitencia. Eso es lo que siempre estamos pensando. Seguramente Dios no quiere decir lo que parece estar diciendo, pensará alguno. Esta semana he estudiado la teología de la penitencia. Se trata de un fenómeno mundial que uno encuentra en prácticamente todas las religiones, exceptuando el verdadero cristianismo. El diccionario nos dice que penitencia es el castigo o sufrimiento por el cual uno pasa para expiar su pecado o lo que haya hecho mal. La penitencia es uno de los sacramentos del catolicismo romano, junto a lo que enseña la Iglesia ortodoxa, que la penitencia es el acto por el cual el pecador puede expiar sus pecados cometidos después del bautismo. La penitencia puede ser el recitar ciertas oraciones o hacer alguna buena obra. En otros países y otras religiones, la gente hace todo tipo de cosas para lograr, de alguna manera, el perdón. Seguramente un perdón eterno no puede ser gratis, piensa alguno. Seguramente el pecado no puede ser perdonado sin pagar a algo de algún tipo, de alguna compensación. Leí un artículo en el diario de San Fernando, en las Filipinas, que decía que 10 hombres y una mujer se crucificaron voluntariamente en un extraño ritual de penitencia. El artículo decía así, lo leo, preste atención: cerca de 1000 residentes y turistas miraban bajo un sol radiante mientras 11 personas se apoyaban en un alambrado, junto al cual había vecinos vestidos de centuriones romanos, esperando con crueles cruces de madera, martillos y clavos de 10 centímetros. Un chofer de ómnibus bajó su rostro cuando los centuriones le clavaban los clavos en las manos y los pies, sujetándolos a las cruces. Las cruces fueron levantadas para que la multitud viera. Este es el 14º año en el cual este hombre es crucificado. Un turista dijo: es increíble ver a personas sacrificándose por sus pecados. Hasta ahí lo que decía este artículo. Otras escenas en La Habana, Cuba, fotografiada por la prensa canadiense, mostraba a un hombre que intentaba aplacar la ira de Dios. En la foto, uno podía ver a este hombre acostado de espalda en una calle de tierra. Atado a su tobillo había una cadena de varios metros de longitud. Al otro extremo de la cadena había una gran roca. La inscripción debajo de la foto explicaba que el hombre estaba arrastrando la roca centímetro a centímetro en una peregrinación al santuario dedicado a San Lázaro. En Tailandia también, el valor de la penitencia se ve reflejado en el abstenerse del alimento. Una de las religiones más importantes, que no la puedo pronunciar, no me sale, enseña que las luminarias del cielo, que ellos creen que son dioses, adquirieron su superioridad y gozo como resultado de la penitencia. Sin duda, esta religión enseña que por medio de la penitencia uno puede adquirir divinidad. He encontrado ilustraciones de penitencias en religiones de Japón, China y la India. El hinduismo incluye actos de penitencia para el perdón. Cada 12 años, millones de hindúes se congregan en una ciudad de la India creyendo que al meterse al río Ganges, el agua del mismo los limpiará de los pecados cometidos ese año. Cada año, miles de personas mueren aplastadas entre la multitud. La gente no hace esto en nuestros países, al menos no lo hacen en masa. Sin embargo, hay templos de todas las religiones. Recuerdo en una ocasión haber visto a un teleevangelista vendiendo agua del río Jordán, diciendo que tenía poderes sanadores. Probablemente él no se dio cuenta cuán cerca su misticismo estaba con el hinduismo. No obstante, en este país, miles de personas son penitentes de alguna otra manera. Creen que pueden expiar sus pecados y ganar su redención por medio de buenas obras. Muhammad Ali dijo lo siguiente en una entrevista reciente haciendo un resumen básicamente de esta filosofía. Él dijo así:
Un día todos vamos a experimentar la muerte y Dios va a juzgar nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Y si las malas pesan más que las buenas, uno va al infierno. Pero si las buenas pesan más que las malas, uno va al cielo. Esto dijo Muhammad Ali. Ese es el típico punto de vista de la religión en el mundo. Hace poco leí también un artículo en una revista que hablaba de un hombre de 67 años llamado Juan. Él había donado más de 50 litros de sangre durante su vida. No habría duda que muchos le debían la vida a la bondad de este hombre. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, él respondió: cuando llegue el último respiro y Dios pregunte, ¿qué has hecho?, yo podré decir: bueno, he dado 50 litros de sangre. Luego, con una sonrisa, dijo: eso va a tener que abrirme las puertas. ¡Qué trágico! Este hombre cuenta con haber dado 50 litros de sangre para poder ir al cielo. Un día él va a descubrir que estuvo confiando en la sangre equivocada. El apóstol Pablo ha declarado ya en Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9 de esta manera. Lo voy a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando la Biblia menciona el perdón del Rey en Romanos capítulo 8, versículo 1, lo hace basado en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Ahora hay 5 palabras claves en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a inspeccionar más de cerca este versículo tomando nota de 5 frases o 5 palabras claves. Por favor, tome nota para que usted guarde un registro. Sé que muchos oyentes lo están haciendo. El otro día un oyente me decía que tiene sobre su mesa donde está escuchando la radio un montón de notas que va tomando en cada uno de nuestros programas. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Seguir tomando notas porque ellas nos van a ayudar a recordar y a refrescar todos aquellos conceptos que aprendemos de la palabra de Dios. Vamos, 5 frases claves. Primero, tenemos unas palabras que indican un resumen. Nuestro versículo comienza diciendo: ahora pues. En otras palabras, aquí se está diciendo que basado en todo lo que ha enseñado, no solo el versículo anterior, sino todo versículo previo, el hombre es pecador, pero Cristo es el Salvador de la humanidad pecadora. Ese hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que puede salvarse solo por Cristo. Hay palabras de resumen, pero también palabras de seguridad. Con todo esto en mente, Pablo exclama lo siguiente: ahora pues, ahora es la palabra de seguridad. La palabra pues no está en el versículo. Si uno lo lee en griego, dice esto: ahora, ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, la palabra griega es nun, y es una palabra con referencia al tiempo en el presente. Uno puede amplificar las palabras de Pablo y decir entonces en el tiempo presente. Esto es increíble, hermano y hermana. Pablo está enfatizando el hecho de que usted no tiene que esperar hasta llegar al cielo para saber que ya no está bajo condenación. La libertad de la condenación es una experiencia que puede disfrutarse en esta vida. Ahora es la palabra clave allí. Usted puede leer y reclamar su perdón ahora mismo. Todos los que han depositado su fe en Cristo y nada más que en Cristo y recibieron el regalo de la salvación están seguros ahora. Piénselo un momento. Su vida eterna no comienza cuando llegue al cielo, comienza en el momento en que acepta a Cristo Jesús como Salvador. Aún le queda ser vestido por un cuerpo inmortal. El que tiene ahora no le va a durar mucho tiempo, se lo puedo asegurar.
pero su espíritu ha recibido ya mismo la vida eterna. Y fíjese todo lo que involucra este perdón. Él no dice, ahora pues, a ustedes que son maduros, no hay condenación. Ahora pues, para los creyentes fuertes, ninguna condenación hay. Nosotros como seres humanos podemos decir estas cosas. Si nosotros fuéramos Dios, no daríamos este perdón a todos, sino que lo reservaríamos para los hijos buenos, en secreto, que solo los buenos sepan de esta verdad. A veces me siento tentado a hacer esto como padre, ¿no? Usted tal vez recuerda aquella historia de un hombre de negocios que fue llamado al frente en aquella conferencia de hombres de negocio con un orador motivacional. El orador preguntó si el hombre estaría dispuesto a caminar por un hierro angosto que él tenía en la plataforma. El orador dijo que si el hombre lo hacía con éxito recibiría $20. El hombre lo hizo con gusto y recibió su paga. Luego el orador dijo, ¿estaría usted dispuesto a caminar sobre este mismo hierro, pero suspendido entre 2 edificios de 40 pisos por $20? Por supuesto que no, dijo el hombre. Eso no es suficiente motivación para usted, ¿no es así? No, señor, desde luego que no, le dijo. Bueno, dijo el orador, ¿y qué pasaría si yo estuviera del otro lado del hierro con uno de sus hijos y le diría que si no cruza, lo arrojo al niño al vacío? ¿Estaría usted motivado a hacerlo? El hombre pensó por un momento y luego le preguntó, bueno, ¿cuál de mis hijos tendría usted allí? Nosotros somos así. Seleccionamos a las personas que amamos con aquellos que compartimos. Dios está absolutamente motivado para con la seguridad de cada uno de sus hijos, sin importar quién sea usted. Él no solo está absolutamente motivado, sino que también está eternamente motivado para con su seguridad espiritual que comenzó en el día de su conversión y durará para siempre. Estoy tratando de que usted piense en algunas frases claves aquí en Romanos capítulo 8. La primera era palabras de resumen. Ahora pues. La segunda frase habla de palabras de seguridad. Ahora pues. Déjeme llevarle a la tercera frase. Hay una palabra que comunica certeza. Hay palabras de certeza. Esta próxima palabra que encontramos en el perdón del Rey es la palabra ninguna. Dice el versículo, ahora pues ninguna. Esta es una palabra que comunica certeza. Se trata de una palabra griega muy fuerte, la palabra ouden, que es extremadamente enfática. De hecho, en el Nuevo Testamento griego este adverbio aparece como la primer palabra del versículo, que era el método empleado para enfatizar un punto. Pablo quiere enfatizar el punto de que la condenación quedó completamente fuera de cuestión. No, ni siquiera un poquito de condenación hay para los que están en Cristo. Pero sigamos adelante. Hay también una palabra que demanda sustitución. Hemos recibido este perdón y luego de examinarlo, hemos descubierto una palabra de resumen, una palabra de seguridad, una palabra de certeza y ahora, en cuarto lugar, una palabra que demanda sustitución. Porque dice ahora pues ninguna condenación hay. Esta palabra condenación solo aparece en el libro de Romanos en este versículo y en el capítulo 5. Está relacionada con la sentencia por un crimen y especialmente a la pena que demanda el veredicto. Entonces, Pablo está diciendo, en efecto, no hay pena para los crímenes contra Dios. Esa es una declaración increíble. No hay que cumplir con una pena. La religión jamás puede concebir algo así. Fíjese que la Biblia no dice, ahora ya no hay fundamentos para una condenación. Pablo no dice que no hay fundamentos para una acusación.
Él no dice, no hay nada en nosotros que merezca una condenación. Él no dice estas cosas porque no hay fundamentos para condenación. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios ignora los fundamentos de nuestra condenación bien merecida? ¿Cómo es que Dios no entrega una sentencia a una humanidad culpable? J.I. Parker lo pone de esta manera. ¿No se ve la perfección moral de Dios en su juicio perfecto? ¿Un Dios al cual no le importa la diferencia entre lo bueno y lo malo puede ser admirable? ¿Un Dios que no pone distinción entre sus santos y bestias de la historia, entre los Hitlers y los Stalin, puede ser digno de alabanza por su moral? ¿Es entonces perfecto? La indiferencia moral sería una imperfección en Dios, y no juzgar al mundo entero sería mostrar indiferencia moral y parcialidad. La prueba final de que Dios es un ser moral perfecto y que no es indiferente a las situaciones y cuestiones buenas y malas es el hecho de que se ha comprometido a juzgar al mundo entero. Entonces, ¿cómo puede Pablo decir que no hay ni siquiera un poquito de condenación en la mente de Dios? La próxima frase en Romanos capítulo 8, versículo 1 lo explica. Mire, nos lleva a la quinta frase. En quinto lugar, tenemos palabras de seguridad. Sigue este versículo diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas son palabras de seguridad. Ser un creyente no solo implica identificarse con Cristo exteriormente, sino ser parte de Cristo. Nosotros no solo estamos unidos con Cristo por la fe, sino que estamos unidos en Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios 12:27 de esta manera: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En otras palabras, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Comprendo yo cómo es que estoy en Cristo y Él en mí? Yo creo que no. Es uno de los misterios profundos del Evangelio. Eso por la fe en su obra en la cruz para mi salvación, tal como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la clave en el perdón del Rey. Uno tiene que estar en Cristo Jesús. Como Cristo fue condenado, satisfaciendo así la ira de Dios por los pecados del mundo entero, como dice Primera de Juan 2:2, aquellos que acuden por la fe a Cristo ya no están al alcance de la ira de Dios, ya que descansan en la obra de Cristo a su favor. Hay un evento del Antiguo Testamento que nos arroja luz a este misterio del Nuevo Testamento. El arca de Noé fue construida en un periodo de más de 100 años. Una vez que la balsa quedó construida, Dios mandó a Noé a que la pintara con alquitrán. Es interesante que esta palabra, cubrir, es la misma palabra hebrea empleada para remisión o expiación. El arca pasaría a ser un símbolo de la expiación. El arca iba a enfrentar la ira de Dios, por ponerlo así, el juicio de Dios, la sentencia de la pureza moral de Dios, y todos los que estaban dentro del arca se salvarían. Probablemente recuerde que después que Noé y su familia construyeran el arca, Dios no les dijo que clavaran las vigas de madera en el arca y se sujetaran a ellas diciendo, miren, mientras ustedes se aferren estarán a salvo, ahora si se sueltan van a perecer. No. Dios literalmente cerró la puerta una vez que ellos entraron, como dice Génesis 7:16. Luego, la ira de Dios cayó sobre la humanidad. Los que estaban dentro se salvaron, mientras los que estaban fuera perecieron. Lo que significó estar dentro del arca para Noé y su familia es lo que en la actualidad significa para nosotros el estar en Cristo, nuestra arca segura de expiación. No hay condenación ni ahora ni nunca más. ¡Qué perdón más maravilloso! Pero,
¿Qué decir del incrédulo? ¿Qué pasa con el incrédulo? Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jesús dijo también en Marcos 16, 15 y 16, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». El mundo está dividido en dos clases ante el trono de Dios: aquellos fuera de Cristo, aquellos que están en Cristo. O también podemos decir, los que están intentando pagar por sus pecados ellos mismos, o los que sus pecados han sido pagados por Cristo. Si usted hoy está fuera del arca, fuera del cuerpo de Cristo, acéptelo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Por favor, le pido. Yo le ofrezco el perdón del Rey. En él descubrirá las palabras de seguridad, certeza, sustitución y seguridad. Pero ahora, como conclusión, permítame que en este estudio de hoy yo pueda ofrecer un par de maravillosos beneficios que el perdón del Rey trae. Hay cientos, pero por ahora permítame darle dos. El perdón del Rey puede acallar la culpa de su conciencia en cuanto al pasado. Isaías se refiere a Satanás como el acusador, y nosotros le damos bastante material para que él trabaje, ¿no cree? Yo me lo imagino diciendo: Pedro, acuérdate del gallo. David, acuérdate de Betsabé. Pablo, acuérdate del asesinato de Esteban. Me imagino a Satanás haciendo esto. Mi amigo, ¿qué le dice el acusador a usted? Acuérdate de ese pensamiento. Acuérdate de ese acto promiscuo. Recuerda esa fiesta, recuerda el aborto, recuerda. No puedes orar. Mereces la condenación. Dios nunca te va a perdonar. Recuerda eso. Tal vez usted está viviendo esta situación. Pero Dios dice en su palabra, tal como leemos en Isaías 43, 25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amigos, cuando ese mentiroso le susurre en el oído, le recomiendo que lo lleve al monte Calvario y le señale la cruz. Recuérdele que Dios sí ha olvidado. Usted no tiene que cargar con una gran roca para acaparar la atención de Dios. No tiene que repetir decenas de rezos u oraciones. No tiene que sentir el dolor de clavos atravesando sus manos y sus pies. Su Hijo, el Señor Jesucristo, ya ha llevado el castigo por usted. No hay nada que usted pueda hacer más que depositar su fe en el que ha hecho todo bien y así recibir la vida eterna y el perdón eterno. Pero no solamente quiero mostrarle aquí que el perdón del Rey puede acallar la culpa de su conciencia en cuanto al pasado, sino el perdón del Rey puede aliviar la ansiedad de su corazón hacia el presente y el futuro. Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Juan escribió en 1 Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 de esta manera, escuche, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todo acerca de usted. Él no va a mirarlo un día y decirle, oh, no sabía que habías hecho eso, pensado aquello, planeado esto otro. No, Él lo sabe absolutamente todo. Cuando usted aceptó a Cristo, trajo
todo en su vida, el pasado, presente y futuro. ¿A dónde? A esa arca viva. Y como usted está en él, el juicio del juez justo no va a condenarlo. Está a salvo para siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la promesa del Rey, es el perdón absoluto del Rey.